Zucker. Siempre pensé tener una habitación privada. Zucker compartió la cama conmigo, pero eso no me molestó. El cuarto fue mío y lo usé como quería. Recuerdo una vez que construí una trampa en el piso. El año pasado, cuando estaba en el primer año de la preparatoria, pegué unas fotos de muchachas en la pared. Las había sacado de una revista y una de ellas solo estaba vestida en su ropa interior. Mi madre no me molestó nunca porque tenía que cuidar a mis hermanas menores. Para Zucker, todo lo que hacía estaba muy bien. Cuando llegaban mis amigas a la casa, solo tenía que mirar brevemente a Zucker para que él dejara lo que estuviera haciendo, me sonriera y saliera sin decir nada. Nunca llevó a otros niños, tenía 12 años, 4 menos que yo, y siempre sabía, sin que hiciera falta decírselo, que no me gustaba tener a niños de su edad metiéndose en mis asuntos. La mitad del tiempo me olvidaba de que Zucker no era mi hermano, es mi primo, pero no recuerdo que jamás haya vivido lejos de nosotros. Su familia murió en un accidente cuando era un bebé y para mí y mis hermanas menores, él era un hermano. Zucker solía recordar y creer todo lo que se decía, por eso le pusieron ese apodo. Hace varios años le dije que si saltaba del techo del garage sujetando un paraguas, este funcionaría como paracaídas y no aterrizaría con mucha fuerza. Me creyó y se lastimó la rodilla. Este solo es un ejemplo. Lo extraño era que seguía creyéndome todo a pesar de las muchas veces que lo engañé. No era tonto en otras cosas, simplemente se comportaba así conmigo. Observaba todo lo que yo hacía y lo aceptaba como bueno. Aprendí una cosa con él, pero me siento mal por ella, además de que no se entiende fácilmente. Si una persona admira a uno mucho, entonces uno empieza a despreciarla y no valoramos su conducta. ¿Creen ustedes? Uno suele admirar a la persona que lo ignora. No es fácil comprender eso. Mabel Watts, una alumna del último año de la escuela, se comportaba como si fuera la reina de Shiva y algunas veces llegó a humillarme. Sin embargo, hubiera hecho cualquier cosa en el mundo para gustarle. Lo único en lo que pensaba todos los días y todas las noches era en Mabel, hasta que casi me volví loco. Cuando Zucker era un niño, hasta que cumplió 12 años, lo trataba así como Mabel me trataba a mí. Ahora que Zucker ha cambiado tanto que resulta difícil recordar cómo era antes, nunca imaginé que de repente algo pasaría y nos cambiaría a los dos. No supe que, para ordenar mentalmente lo que había pasado, tendría que recordarlo como era antes, compararlo y tratar de llegar al fondo del asunto. Si hubiera podido prever el futuro, quizá me hubiera comportado de otra forma. No pensaba mucho en él por aquel entonces, y considerando cuánto tiempo compartimos el mismo cuarto, resulta extraño que solo recuerde muy pocas cosas suyas. Solía hablar mucho a solas cuando pensaba que estaba solo, acerca de peleas con criminales y la vida que se llevaba en los ranchos del oeste y otras cosas igualmente infantiles. Entraba al baño, pasando horas ahí, y algunas veces el tono de su voz subía, se excitaba y se ponía a escucharlo por toda la casa. En general, sin embargo, estaba muy callado. No tenía muchos amigos en el vecindario y su cara mostraba la expresión de un niño que está observando un juego y espera que lo inviten a participar. No le importaba ponerse mis suéteres y mis abrigos viejos, a pesar de que, en consecuencia, las muñecas de sus brazos se veían tan delgadas y blancas como los de una niña. Esa es la imagen que retengo de esa época. Crecía un poco todos los años, pero siempre conservaba la misma apariencia y el mismo comportamiento. Así era Zucker hasta hace pocos meses, cuando empezó el problema. De alguna manera, Mabel estaba involucrada en todo lo que pasó. Supongo que empezaré describiéndola. Hasta que la conocí no me importaban mucho las muchachas, pero durante el otoño del año pasado ocupaba el asiento junto al mío en la clase de ciencia general y entonces me impresionó por primera vez con su existencia. Su pelo era rubio, muy brillante y de vez en cuando traía un peinado de rizos detenidos con alguna sustancia pegajosa. Sus uñas eran puntiagudas y las pintaba de un rojo muy vivo. Durante toda la clase la observaba, casi todo el tiempo, excepto cuando parecía que se volvía hacia mí o cuando el maestro me hablaba. En primer lugar, no podía quitarle la vista de sus manos.
Eran muy pequeñas y blancas, aparte de las uñas, y al voltear las páginas de sus libros siempre se mojaba el pulgar, extendía el meñique y las volteaba muy lentamente. Resulta imposible describir a Mabel con exactitud. Todos los muchachos estaban locos por ella, que me ignoraba a mí. Me llevaba 2 años. Entre las clases trataba de pasar muy cerca de ella, en los pasillos, pero pocas veces lograba sacarle una sonrisa. Lo único que podía hacer era sentarme y verla en el salón de clases, y algunas veces me parecía que todos podían oír el latir de mi corazón. Entonces solo quería gritar o salir y correr hasta el mismo infierno. Durante las noches, acostado, pensaba en Mabel. Frecuentemente esos pensamientos me impedían dormir hasta la 1 o las 2 de la mañana, y de vez en cuando Zucker se despertaba y me preguntaba por qué no podía quedarme quieto. Siempre le pedía que se callara. Supongo que muchas veces me comportaba de forma ruda con él por la necesidad de despreciar a alguien, así como Mabel me despreciaba a mí, y su cara siempre expresaba cuánto lo hería. Ay, no. No recuerdo todos los comentarios feos que hice, porque aunque mientras los pronunciaba, pensaba en Mabel. Así pasaron casi 3 meses y entonces, por alguna razón, Mabel empezó a cambiar. Me hablaba en los pasillos y todas las mañanas copiaba la tarea. Una vez bailé con ella, a la hora de la comida en el gimnasio. Una tarde reuní mucho valor y visité su casa llevando una caja de cigarros. Sabía que fumaba en el baño de las muchachas y de vez en cuando afuera de la escuela, y no quería llevarle dulces porque me parecía una costumbre anticuada. Estuvo muy amable ese día y creí sentir que todo mejoraría. Esa noche fue cuando empezaron los problemas. Entré a la habitación, muy avanzada la noche, y Zucker ya dormía. Me sentí demasiado feliz y animado para poder acostarme bien y me quedé despierto, pensando en Mabel por mucho tiempo. Entonces soñé con ella y me pareció que la besaba. Me asombré al despertar y ver la oscuridad. Me quedé quieto por un rato antes de recobrar la conciencia y darme cuenta de dónde estaba. No se escuchaba ningún ruido y era una noche muy oscura. La voz de Zucker me asustó. ¿Pete? No le contesté ni me moví. Me quieres como si fuera tu hermano, ¿verdad, Pete? No logré superar el asombro y creí que este era el sueño en vez del otro. Te he caído bien siempre, como si fuera tu propio hermano, ¿no es así? Claro que sí, contesté. Entonces me levanté por unos minutos, hacía frío y me gustó regresar a la cama. Zucker se apretó contra mi espalda, lo sentí pequeño y cálido y su respiración me calentaba el hombro. A pesar de todo lo que me decía, siempre supe que te caía bien. Estaba muy despierto y mi mente estaba confundida extrañamente. En primer lugar por mi alegría por Mabel y todo eso, pero al mismo tiempo algo de Zucker y el tono de su voz al decir esas cosas me hicieron escucharle. De todos modos, supongo que uno puede entender mejor a la gente cuando se está feliz y no cuando se está preocupado. Era como si nunca hubiera pensado conscientemente en la existencia de Zucker hasta ese momento. Sentí que siempre me había comportado mal con él. Una noche, varias semanas antes, había escuchado que lloraba en la oscuridad. Me platicó que había perdido el rifle de juguete de un niño y le daba miedo confesarse con alguien. Quería que le dijera qué hacer. Tenía sueño, le dije que se callara y cuando no lo hizo le di una patada. Esta era solo una de las cosas que recordaba aquella noche. Me pareció que siempre había sido un niño solitario. Me sentí mal. Por alguna razón, las noches oscuras y frías hacen que uno se sienta más cercano a la persona con la que se está durmiendo. Cuando se platica así, es como si fueran las únicas personas despiertas en todo el mundo. Eres un niño muy simpático, Zucker, dije. De repente, me pareció que me caía mejor que cualquiera. Mejor que cualquier otro muchacho, mejor que mis hermanas, mejor, de cierta forma, que Mabel. Me sentí muy bien y era un ambiente así como los de las películas cuando tocan música triste. Quería demostrarle a Zucker todo lo que sentía por él y compensar así la manera en la que siempre lo había tratado. Hablamos por mucho tiempo esa noche. Sus palabras salieron apresuradamente y pareció que había estado guardando todos esos pensamientos desde hacía mucho tiempo, solo para platicármelos. Mencionó que quería construir una canoa y que los niños no lo dejaban entrar al equipo de fútbol americano y no sé cuántas cosas más.
También le platiqué cosas y me sentí bien al saber que él escuchaba con mucho interés todo lo que yo decía. Aún hablé de Mabel un poco, solo que modifiqué la historia para que pareciera que ella me había estado persiguiendo a mí todo el tiempo. Me preguntó cosas de la preparatoria y más. Estaba muy emocionado y siguió hablando con mucha velocidad, como si no le alcanzara el tiempo para decir todo. Cuando me dormí, todavía estaba hablando y sentí su respiración en el hombro, cálida y cercana. Durante las semanas siguientes vi mucho a Mabel. Se comportaba como si de veras sintiera algo por mí. Casi todo el tiempo me sentí tan a gusto que apenas supe qué hacer conmigo mismo. Sin embargo, no olvidé a Zucker. Tenía guardadas muchas cosas viejas en un cajón del armario. Guantes de boxeo, libros de Tom Sweet y aparejos de pescar, de regular calidad. Le regalé todo. Hablamos más y de verdad pareció que lo estaba conociendo por primera vez. Cuando apareció una cortada larga en su mejilla, supe que había estado jugando con mi primera rasuradora, pero no dije nada. Su rostro se veía distinto ahora. Antes parecía tímido, como si temiera que alguien le pegara en la cabeza. Esa expresión había desaparecido. Su cara, con esos ojos abiertos, las orejas salidas y la boca entreabierta, tenía la mirada de una persona asombrada que espera ver algo agradable. Una vez empecé a presentárselo a Mabel para decirle que era mi hermano menor. Era una tarde en que se pasaba una película de misterio y crímenes en el cine. Había ganado $1 trabajando para mi papá y le di 25 centavos a Zucker para que comprara dulces y otras cosas. Con lo que quedaba llevé a Mabel. Estábamos sentados en la parte de atrás y vi entrar a Zucker. Empezó a mirar fijamente la pantalla en el momento que pasó el recogedor de los boletos y siguió su camino tropezando por el pasillo sin darse cuenta de nada. Empecé a señalárselo a Mabel, pero no logré asegurarme si lo debía hacer o no. Zucker se veía medio tonto. Caminaba como un borracho con los ojos pegados a la pantalla. Limpiaba los lentes frotándolos contra la camisa y sus pantalones cortos le quedaban demasiado grandes. Siguió hasta llegar a las primeras filas donde normalmente se sientan los niños. Finalmente no se lo señalé a Mabel, pero pensé que se sentía bien tenerlos a los dos en el cine con el dinero que yo había ganado. Supongo que las cosas siguieron iguales por un mes o 6 semanas, más o menos. Me sentía tan bien que no lograba concentrarme en los estudios ni en nada. Quería ser amable con todos. Había momentos que simplemente tenía que hablar con alguien y normalmente platicaba con Zucker. Estaba tan feliz como yo. Una vez me dijo: Pete, estoy más feliz de que seas mi hermano que por cualquier otra cosa del mundo. Entonces algo pasó entre Mabel y yo. Todavía no logro entender qué fue. Es muy difícil entender a las muchachas que son como ella. Empezó a comportarse de manera distinta. Al principio no quise creerlo y traté de convencerme de que solo lo imaginaba. Ya no parecía tan contenta de verme y muchas veces salió a dar la vuelta con un tipo del equipo de fútbol americano que tenía un coche deportivo amarillo, del mismo color que su pelo. Después de la escuela salía con él, riéndose y viéndole la cara, todos los días. No sabía qué hacer y pensaba en ella todo el tiempo. Cuando tuve nuevamente la oportunidad de salir con ella, estaba irritable y me ignoraba. Eso me hizo pensar que algo andaba mal. Empecé a preocuparme por el ruido que hacían mis zapatos al caminar, o por el cierre del pantalón, o los chichones en mi mentón. Algunas veces, cuando Mabel estaba cerca, un diablo se metía a mi cuerpo, ponía la cara tiesa y les hablaba a los adultos con sus apellidos sin decir señor y decía cosas rudas. En las noches me preguntaba qué era lo que me hacía actuar de esa forma, por tanto tiempo y sin dormir nada. Al principio me preocupaba tanto que ignoraba a Zucker. Después empezó a irritarme. Siempre me estaba esperando en el cuarto cuando regresaba de la escuela y todo el tiempo parecía que me quería decir cosas o esperaba que yo le contara algo. Me hizo un anaquel para guardar revistas de la escuela y una semana ahorró todo el dinero de sus comidas para comprarme 3 cajetillas de cigarrillos. Todas las tardes era lo mismo. Se encontraba en el cuarto con una expresión de esperanza en la cara. Yo no le decía nada o le hablaba de manera violenta hasta que finalmente salía. No puedo dividir el tiempo para decir que una cosa pasó un día y al otro siguiente. En primer lugar, estaba tan confundido que las semanas pasaban y se mezclaban mientras me sentía como si estuviera en el infierno. Nada me importaba. No se hacía ni decía nada definitivo.
Mabel seguía saliendo con ese tipo del coche deportivo amarillo y algunas veces me sonreía y otras no. Todas las tardes iba de un lugar a otro esperando encontrarla. Cuando así sucedía, se comportaba de una manera casi amable y pensaba que por fin se aclararían las cosas y le gustaría. O también actuaba de forma tal que, si no hubiera sido una muchacha, le hubiera agarrado ese pequeño cuello blanco para estrangularla. Cuanta más vergüenza sentía por estar haciendo el ridículo, más la seguía. Zucker me irritaba más y más. Me acusaba por algo con la mirada, pero al mismo tiempo parecía que estaba seguro de que pronto mejorarían las cosas. Crecía rápidamente y por alguna razón empezó a tartamudear al hablar. De vez en cuando tenía pesadillas o volvía el estómago después del desayuno. Mi mamá le compró una botella de aceite de hígado de bacalao. Entonces, Mabel y yo nos separamos definitivamente. La vi entrar a la farmacia y le invité a salir conmigo. Cuando dijo que no quería hacerlo, contesté con alguna frase sarcástica. Entonces me respondió que ya estaba completamente harta de mí y que nunca le había importado nada. Todo eso me dijo y yo solo me quedé parado sin poder contestarle. Lentamente regresé a casa. Durante varias tardes me quedé en el cuarto a solas. No quería ir a ningún lado ni hablar con nadie. Cuando Zucker entraba y me veía de manera extraña, le gritaba que se fuera. No quería pensar en Mabel y me pasaba el tiempo leyendo mecánica popular o tallando un soporte de madera para cepillos de dientes. Me pareció que estaba superando bien el rechazo. Sin embargo, no es posible evitar lo que pasa en las noches. Eso fue lo que creó la situación actual. Varias noches después de que Mabel me dijo esas palabras, volví a soñar con ella. El sueño era igual al primero que había tenido de ella y apreté el brazo de Zucker con tanta fuerza que se despertó. «Pete, ¿qué te pasa?» De repente empecé a ahogarme en el coraje que sentía. Estaba enojado conmigo mismo, con el sueño, con Mabel y Zucker, y con todas las personas que conocía. Recordé todas las veces que Mabel me había humillado y de lo malo que me había pasado durante toda la vida. Por un segundo me pareció que nadie jamás me querría, excepto un tonto como Zucker. ¿Por qué ya no somos amigos como lo fuimos antes? ¿Por qué? ¡Calla tu maldita boca! Aventé las cobijas, me levanté y prendí la luz. Él se quedó sentado en medio de la cama, pestañeando y asustado. Había algo dentro de mí que no lograba controlar. No creo que nadie se pueda enojar de esa manera más de una vez en toda la vida. Las palabras me salían sin que me diera cuenta de lo que expresaban. Después recordé todo lo que había dicho y vi la situación de manera muy clara. ¿Por qué no somos amigos? Porque eres el patán más tonto que jamás he conocido. A nadie le importas nada. Solo porque sentí lástima por ti en algunas ocasiones y traté de comportarme de manera decente, no significa que me importe un comino un estúpido como tú. Si hubiera gritado o le hubiera pegado, no hubiera sido tan malo, pero pronunciaba cada palabra lentamente y estaba muy calmado. La boca de Zucker estaba entreabierta y se veía como si acabara de golpearse un codo. Su cara estaba blanca y el sudor le cubría la frente. Lo quitó con el dorso de la mano y por un momento mantuvo el brazo en esa posición, como si tratara de alejar algo de sí mismo. ¿No te das cuenta de nada? ¿No has estado por aquí para nada? ¿Por qué no te consigues una novia en vez de molestarme? ¿Qué clase de maricón quieres ser? No sabía qué iba a decir. No me podía controlar ni pensar. Zucker no se movió. Tenía puesta una de mis pijamas y su cuello se veía delgado y pequeño. Su pelo estaba húmedo sobre la frente. ¿Por qué siempre te quedas cerca de mí? ¿No notas cuando no te quieren? Después recordé la manera en que se modificó la cara de Zucker. Poco a poco desapareció la mirada borrosa y cerró la boca. Los ojos se le achicaron y cerró los puños. Nunca me había mirado así antes. Pareció envejecer a medida que pasaban los segundos. Una expresión dura apareció en sus ojos, una mirada extraña en un niño. Una gota de sudor rodó por su mentón y no se dio cuenta. Simplemente se quedó viéndome sin decir nada. Su cara estaba dura e inmóvil. No sabes cuando no te quieren, eres demasiado tonto. Así como tu nombre, Zucker estúpido. Era como si algo hubiera reventado dentro de mí. Apagué la luz y me senté en la silla junto a la ventana. Las piernas me temblaron y estaba tan cansado que hubiera podido llorar. El cuarto estaba frío y oscuro.
Me quedé ahí por mucho tiempo y fumé un cigarrillo aplastado que había guardado. Afuera todo estaba negro y silencioso. Después de un tiempo, oí cómo se acostaba Zucker. Ya no estaba enojado, solo cansado. Me pareció horrible que le hubiera hablado así a un niño de solo 12 años. No lo comprendí por completo. Me dije que iría a pedir perdón, pero me quedé sentado en el frío por mucho tiempo. Planeé cómo arreglarlo en la mañana. Entonces, tratando de no hacer sonar los resortes, me acosté. Zucker ya no estaba cuando desperté en la mañana. Más tarde, cuando quise pedirle perdón, me miró de manera dura y no pude pronunciar ni una palabra. Todo eso pasó hace 2 o 3 meses. Desde entonces, Zucker ha crecido rápidamente, más que cualquiera que yo conozca. Casi está tan alto como yo y sus huesos se han vuelto más pesados y más sólidos. Ya no quiere usar mi ropa vieja y se compró su primer pantalón largo con tirantes de cuero. Esas son las modificaciones más obvias y fáciles de describir. Nuestro cuarto ya no es el mío. Ha reunido a un grupo de niños en una especie de club. Cuando no están excavando trincheras en algún lote baldío o peleándose, se encuentran en mi habitación. En la puerta hay alguna tontería escrita con mertiolate que dice «Maldición al extraño que entre», firmada con unos huesos cruzados y sus iniciales secretas. Han construido un radio y todas las tardes está prendido a todo volumen. Una vez escuché a un muchacho platicar algo en voz baja acerca de lo que pasó en el asiento trasero del coche de su hermano mayor. Adiviné lo que no logré escuchar. Eso es lo que ella y mi hermano hacen. Es cierto, estacionan el coche y hacen eso. Por un momento, Zucker parecía sorprendido y su cara estaba casi como solía verse antes. Entonces se puso dura de nuevo. Por supuesto, idiota, todos sabemos eso. Me ignoraron. Zucker empezó a platicarles que quería irse a Alaska como cazador dentro de 2 años. Sin embargo, la mayor parte de su tiempo libre la pasaba solo y lo peor es cuando estábamos solos en el cuarto. Se tiraba en la cama con ese pantalón largo de pana y se pone a mirarme fijamente con esos ojos duros y burlones. Juego con diferentes cosas en el escritorio y no me puedo sentir a gusto por causa de su mirada. El problema es que me hace falta estudiar porque ya reprobé 3 exámenes en este semestre. Si repruebo inglés no me puedo graduar el año entrante. No quiero ser un vago y simplemente tengo que concentrarme. No me importa nada Mabel ni ninguna otra muchacha en especial. Únicamente esta cosa entre Zucker y yo me molesta ahora. No conversamos nunca, excepto cuando es absolutamente necesario frente a la familia. Ya no quiero decirle Zucker y aparte de las ocasiones en que se me olvida, lo llamo por su verdadero nombre, Richard. En las noches no puedo estudiar cuando está él en el cuarto y tengo que ir a perder el tiempo enfrente de la farmacia, fumando y haciendo nada con los tipos que siempre están allí. Más que nada, quiero volver a tener la conciencia tranquila. Antes no hubiera creído posible que extrañara el tiempo en que Zucker y yo fuimos amigos de manera agradable y triste. Pero todo ha cambiado tanto que parece no haber remedio. Pienso que tal vez una verdadera pelea ayudaría, pero no puedo pelear con él porque le llevo 4 años. Y otra cosa, algunas veces su mirada casi me convence de que, dada la oportunidad, Zucker me mataría. Pobre Zucker. No sean así, chicos. No digan esas cosas tan hirientes. No manches, él quiere una pelea como si no pudiera disculparse. Solo discúlpate, niño. Moraleja, no digas cosas hirientes, no trates a los demás así, oiga. El amor no vale la pena. Ah, no es cierto. El amor te pone de mal humor. Den cigarros a las niñas. Las niñas que quieren cigarros no los aman. Si tú eres chiquito te van a decir